Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su primer clase del tercer parcial de Física 4. En este tercer parcial estaremos abordando todo lo que son movimiento armónico simple, ondas sonoras, etc. Entonces voy a estar subiendo las clases en forma de pequeños videos de YouTube para que ustedes los puedan ver a su ritmo y cualquier duda que tengan me la pueden preguntar. Vamos a estar hablando del movimiento ondulatorio en esta primera parte. De ondas transversales y longitudinales, de la frecuencia, longitud de onda, rapidez de onda. Vamos a hablar de la velocidad de onda, tensión, longitud y masa para ondas transversales y las frecuencias características para una cuerda en vibración. Entonces, primero hay que definir qué es una onda mecánica. Una onda mecánica, por definición, es una perturbación física en un medio elástico. Entonces, esto quiere decir que se necesita un medio para que exista esta propagación. Entonces, el movimiento ondulatorio mecánico es la propagación de energía por medio de ondas mecánicas. Entonces, sin un medio no puede existir la propagación de ondas. Un ejemplo de esto es cuando tiramos una roca al agua y si observamos la imagen podemos ver que se hacen ondas en el agua. Entonces este es un indicio de una onda mecánica porque la roca lo que está haciendo es perturbar el medio físico, que en este caso es el agua. El primer caso que tenemos es el de la onda transversal. Aquí la onda transversal es la vibración de las partículas individuales del medio, es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Recuerden que perpendicular es aquello que hace un ángulo de 90 grados. Entonces, como observamos en la figura, tenemos una persona que está moviendo una cuerdita que está fija en un extremo. Entonces, al momento de mover esta cuerda, el movimiento de las partículas va de arriba hacia abajo. Sin embargo, el movimiento de la onda que se produce va hacia la derecha. Entonces, el movimiento de las partículas respecto al movimiento de la onda es perpendicular. Por lo tanto, es una onda transversal. El siguiente caso que tenemos es la onda longitudinal. Aquí la vibración de las partículas individuales del medio es paralela a la dirección de propagación de la onda. El ejemplo más común es el de un resorte. Cuando nos jalamos un resorte y lo soltamos, el movimiento de las partículas y el movimiento de la onda siguen una misma dirección, por lo tanto son paralelas. Ahora, nos interesa saber a qué velocidad va esta onda que se forma. La rapidez de una onda, vamos a llamarla V, en una cuerda de vibración se determina mediante la tensión F, que la tensión recuerden que es una fuerza, y la densidad lineal mu. Entonces, tenemos en las unidades que V es la rapidez de onda transversal, metros sobre segundos, F, que es una fuerza, es la tensión sobre la cuerda N en newtons, y mu o masa por unidad de longitud. Entonces lo podemos escribir como mu o como Lm sobre L, donde m es la masa y L es la longitud de la cuerda. Sus unidades quedarían en kilogramos sobre metros. Entonces la fórmula que tenemos es que la velocidad de una onda va a ser igual a la raíz de la tensión sobre la cuerda entre la densidad lineal. Entonces ahí lo único que hacemos es escribirlo ya sea usando mu o utilizando m sobre L. Después este tipo de movimiento ondulatorio se le puede conocer como movimiento ondulatorio periódico. Entonces aquí hay que identificar diferentes partes esenciales. La primera es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos partículas cualesquiera que están en fase. Entonces la distancia de una partícula a otra mientras se encuentren en la misma fase. El siguiente concepto importante es el periodo t. Este periodo t es el tiempo que tarda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. O sea, es el tiempo en que la cuerda recorre, o más bien la onda, recorre la distancia igual a una longitud de onda.
La frecuencia está dado en hertz o 1 sobre segundo, es lo inverso del periodo, y la velocidad de cualquier onda es el producto de la frecuencia por la longitud de onda. Entonces, ¿cómo formamos una onda longitudinal? Ya hablamos de la transversal, de la longitudinal, pero ahora vamos a adentrarnos en cuáles son las partes de cada una. Si recordamos, la longitudinal es aquella donde el movimiento de sus partículas y el movimiento de la onda son paralelas. Entonces, en este caso, un resorte o un péndulo en oscilación produce lo que es la condensación y la rarefacción, que viajan por el resorte. Si nos fijamos en la imagen, la condensación es cuando las partes del resorte están juntitas, pegaditas, y las rarefacciones es cuando el resorte está alargado. Entonces tenemos condensación cuando está junto y rarefacción cuando está separado. Entonces, en este tipo de onda en particular, la longitud de onda lambda va a ser la distancia entre condensaciones o rarefacciones adyacentes. Es decir, la longitud de onda va de una condensación, espacio, otra condensación, esa es la longitud de onda, o de una rarefacción, una condensación, una rarefacción, y esa va a ser la longitud de onda. Entonces, aquí podemos observar dos ejemplos. Uno, el primero son las ondas longitudinales, que es las que acabamos de explicar, que aparecen en el sonido. El sonido es un ejemplo de onda longitudinal. Podemos ver que tenemos una fuente emisora de ondas sonoras que van a una dirección. En este caso son detectadas por el oído. Igual tenemos una amplitud, que qué tan alta es esta onda, la rarefacción, la compresión y la longitud de onda. Y por otra parte tenemos las ondas transversales, que ya revisamos la lección pasada, que es la luz. Entonces tenemos la luz visible, viaja a través de ondas transversales, tiene la fuente que emite esta onda transversal, tiene amplitud, qué tan alto está la onda, tenemos los valles y las crestas. Y la longitud de onda va de valle a valle o de cresta a cresta. Entonces, sabemos que cuando hay movimiento existe energía. Lo que nos interesa es conocer la energía de una onda periódica. Que sea periódica significa que la misma onda se va a estar repitiendo. Entonces, la energía de una onda periódica en una cuerda es una función de la densidad lineal, su frecuencia, su velocidad y la amplitud de la onda. Aquí les muestro dos ecuaciones o fórmulas. Sin embargo, la deducción de estas fórmulas las vamos a ver más adelante. Esto es para que se vayan familiarizando con cómo se calcula la energía de una onda periódica y cómo se calcula la potencia de una onda periódica. Dentro de las ondas existen diversos fenómenos. Uno de ellos es el principio de superposición. Aquí vamos a suponer que tenemos dos ondas de diferente amplitud, diferente fase. Entonces, cuando dos ondas o más existen simultáneamente en el mismo medio, cada onda recorre el medio como si las otras no estuvieran presentes, o sea, no se dan cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Sin embargo, el desplazamiento resultante de estas ondas en cualquier punto y en cualquier instante va a ser igual a la suma algebraica de los desplazamientos de cada una. O sea, va a existir una onda resultante que va a ser igual a la suma de cada una de las ondas que se encuentran dentro del medio. Entonces tenemos dos tipos de interferencias, la constructiva y la destructiva. Como su nombre lo dice, la constructiva nos habla sobre la construcción de algo. Entonces tenemos dos ondas, la azul clarita y una que es como amarillita clarita, más pequeña. Entonces, si se fijan, las ondas van siguiendo la misma trayectoria y están en fase. En fase quiere decir que la cresta de una onda concuerda con la cresta de otra y el valle de una onda concuerda con el valle de otra.
Entonces aquí lo que se hace es la suma. Se va a sumar la onda azul con la onda amarilla más clarita y la onda resultante va a ser la línea amarilla grande que tenemos en la imagen. Esa onda más grande es una onda constructiva, que es la suma de las dos ondas. En el siguiente caso tenemos lo que se conoce como interferencia destructiva. Aquí tenemos las ondas azul y la onda amarilla clarita, que si se fijan, la cresta en este caso concuerda con un valle y viceversa, el valle con una cresta. Entonces a la hora de sumarse, lo que van a hacer es crear una onda más pequeña. Entonces la onda resultante de estas dos ondas va a ser una onda más chiquita que las otras dos. Es por eso que se le conoce como interferencia destructiva, porque se crea una onda más pequeña a comparación de las demás ondas existentes. Entonces, ¿cómo podemos formar una onda estacionaria? Un ejemplo típico de ondas estacionarias son las ondas que se producen en las guitarras. Si se fijan en las guitarras, la cuerda está unida, fija a los dos extremos de la guitarra. Entonces, las ondas que se producen viajan solo a través de la cuerda. Entonces, la onda incidente y reflejada, que viajan en direcciones opuestas, produce nodos, que le llamamos con la letra N, y antinodos con la letra A. Entonces, el nodo son los puntos que pasan por el eje y el antinodo vendría siendo la parte máxima, ya sea de la cresta o del valle. Entonces, para la onda estacionaria, la definición de longitud de onda es la distancia entre nodos o antinodos alternos. Entonces, si nos fijamos en el dibujo, están marcados con amarillo un nodo y con amarillo otro nodo. Entonces, la longitud de onda, lambda, va a abarcar desde el nodo 1 hasta el siguiente nodo marcado con amarillo. Esa vendría siendo la longitud de onda de una onda estacionaria. Después tenemos sobre el mismo tema de las ondas estacionarias lo que se conocen como las frecuencias características o armónicos. Entonces, si nos fijamos, una onda que solo forma un nodo y un antinodo se le conoce como N1. Podemos decir que se forma como si fuera un caparazoncito. Entonces, si solo forma uno, se le conoce como fundamental y corresponde n igual a 1. Si forma 2, se le conoce como primer sobretono y n igual a 2. Si forma 3, se le conoce como segundo sobretono y n igual a 3. Y si forma 4, se le conoce como tercer sobretono y n sería igual a 4. N es lo que se le llama armónicos. Entonces, recordando que una onda estacionaria es aquella que está fija, nos interesa conocer su longitud de onda, su frecuencia y lo que se conoce como frecuencia característica. Para la longitud de onda utilizamos la siguiente fórmula. Lambda de n, donde n es el número de armónico, va a ser igual a 2 veces la longitud entre n. La frecuencia de n va a estar dada por el número armónico por la velocidad de la onda entre 2 veces la longitud. Y la frecuencia característica va a estar dada por n sobre 2 veces la longitud por la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda entre la densidad lineal. El paso de frecuencia a frecuencia característica es recordando que la velocidad es igual a la raíz de la tensión de la cuerda entre la densidad lineal. Entonces lo único que se hace es sustituir la V por su definición. Y bueno, jóvenes, esto sería todo como primera clase. Entonces cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme y nos vemos en la siguiente sesión.